En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. No podemos saber qué pensaría Saint-Exupéry al encontrarse con un libro titulado Principito debe morir, pero lo que sí podemos es hablar con su autora, la escritora gaditana Carmen Moreno. Principito debe morir. ¿Eso qué es? ¿Un deseo o una orden? Eso realmente es lo que hizo Saint-Exupéry con Principito. La gente no se acuerda de que en el original, siento este spoiler para la gente que no haya leído el Principito original, pero en fin, pero al final el Principito muere. Ajá. Él pide que la serpiente le mate. Entonces, pero en mi caso era más una necesidad impuesta desde fuera. Desde fuera. Porque este Principito, ¿qué tiene que ver con el de Saint-Exupéry? Sí que tiene que ver algo. Tiene que ver todo. Para mí era un homenaje a la obra de Saint-Exupéry. Y tiene que ver todo. Yo creo que ese Principito mantiene la inocencia del Principito original. Los capítulos, yo he seguido capítulo por capítulo lo que hizo el original. O sea que él se va encontrando con el rey, el borracho. Lo que pasa es que en este caso están transformados en otros personajes. Y igualmente él tiene que cuidar a su Rosa. Lo que pasa es que en el caso de mi Principito, esa Rosa es la que mantiene todo un ecosistema de un mundo que han hecho cárcel. Ajá. Y alguien la roba. ¿Un mundo futuro estamos hablando? Yo creo que es un mundo muy real, un mundo... Yo creo que cuando vemos las noticias estamos viendo que parte de nuestro mundo es un mundo cárcel, ¿no? O sea, cuando levantas vallas y pones ahí cuchillas, yo creo que estamos creando mucho mundo cárcel. Y dentro de nuestro propio país hay mucho mundo cárcel, cada vez más, ¿no? Menos derecho a manifestarnos, menos derechos a hablar. O sea que yo creo que es un mundo paralelo, pero desde luego tiene trazos del futuro, de lo que podría ser un futuro totalmente imaginado, pero basado en un mundo muy, muy real, vamos. De alguna manera, inventarte una historia del futuro para hablar de la sociedad nuestra del presente, ¿no? Sí, utilizando a Principito, que ya era como rizar el rizo ahí brutalmente. Y aparte de por ser un homenaje a la novela de Saint-Exupéry, ¿por qué tiene que ser el protagonista este personaje, este Principito? Porque yo creo que a los niños los niños y las personas que son fácilmente manipulables, que normalmente son las personas que menos acceso han tenido a los estudios, y no hablo de personas mayores, forzosamente. Puedo hablar de niños de 15 años a los que se les está incentivando mucho más a los videojuegos, con los que yo estoy totalmente de acuerdo y además me gustan, y juego, que a los libros. Esa inocencia que tiene Principito le hace obedecer, no le hace cuestionar las órdenes de su madre, porque claro, las órdenes vienen dadas siempre por alguien que te puede utilizar. En este caso es su madre. Tenía que ser una persona vulnerable ante un poder muy inmediato, y ese poder tan inmediato era su propia madre, ¿no? De hecho, cuando desaparece su madre, él es cuando empieza a tomar conciencia de que ¿por qué ha estado tanto tiempo haciendo eso? Y empieza a investigar. Esta novela es un poquito ciencia ficción también, ¿no? Sí, le han llamado steampunk. Anda. Sí, es una novela un poco rara. Aparecen muchos objetos nuevos, armas nuevas. Lo que pasa que no tiene ningún aire victoriano, no tiene naves espaciales. Entonces, cuando Principito se escapa de su planeta, se llama Núcleo, el planeta donde él vive recluido con su madre, cuando se escapa del Núcleo, llega a la Tierra. Entonces, es una especie de ciencia ficción, pero con un mundo, ya te digo, muy, muy en paralelo con el nuestro, ¿no? La trama es bastante enrevesada, por lo que he visto también, ¿no? Yo creo que la trama es muy fácil de seguir. Lo que pasa es que hay muchas cosas que se cuelan. O sea, cuantas más referencias a la ciencia ficción tengas tú, más puedes desentrañar de la novela. Pero se puede leer sin conocer nada de ciencia ficción. La trama es muy fácil porque es Saint-Exupéry, que en este caso se llama Saint-Exupéry el malo, roba la rosa, y Principito se alía con Leon Bert, que es la persona a la que está dedicada realmente el Principito, el original, para investigar dónde está esa rosa y por qué se la lleva a Saint-Exupéry. O sea que la trama es muy fácil. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que empiezan a meterse subtramas
que hacen que la historia no sea tan lineal, ¿no? O sea, hay investigación con seres humanos, guerras provocadas por un gobernador que es un tirano. Luego sí se va metiendo mucha subtrama. Y tu forma de contarlo también es un poquito complicada, con cambios de espacio, saltos en el tiempo, que me imagino que todo eso tiene una intención y no simplemente en despistar al lector, ¿no? No, claro, había que dar muchos saltos en el tiempo para poder explicar de dónde venían. La madre de Principito, que está, ya te digo, recluida en núcleo y tal, formaba parte de una organización que se llamaban los Walkers. Claro, si tú cuentas eso, pero no cuentas qué son los Walkers, sí, te quedas un poco como, ¿qué? Puedes pensar que es un grupo simplemente terrorista, ¿no? Entonces, claro, tenía que haber muchos saltos en el tiempo hacia atrás para poder completar todas las lagunas que iba creando la historia. Pero bueno, yo creo que es fácil de seguir, creo que no hay mucha dificultad. En cuanto a tu estilo, y siguiendo por ahí, esta es tu primera novela, pero no es lo primero que escribes, tú te has dedicado siempre a la poesía. Sí. ¿De alguna manera tú crees que esa dedicación tuya a la poesía se nota en el estilo de esta novela o no? La poesía lo que hace es depurar mucho el estilo. Hay una cosa que me han dicho, lo mejor que yo creo que me han dicho de esta novela es que está muy bien escrita y que se nota mucho el ritmo. Eso te lo da la poesía, eso sí es verdad. Y hay una dificultad también al haber venido de la poesía, que era, los poetas tendemos mucho a la condensación. Entonces, de repente, tener que expandir una idea que para mí era muy fácil y se podía dar con un solo color, de repente tener que alargar todo eso era para mí un trabajo brutal que no terminaba de entender. O sea, era como, pero si diciendo azul todo el mundo sabemos que está triste, ¿por qué hay que explicar está triste? Eso es un problema cuando vienes de la poesía. Pero sí que es verdad que la poesía te exige mucha concentración en el lenguaje y luego yo creo que eso sí que se ha podido notar en el ritmo. ¿Tú qué crees que pensaría Saint-Exupéry si leyera Principito de Bemoril? Pues hombre, conociendo un poco la biografía, yo creo que le haría gracia. Saint-Exupéry es un tipo muy curioso, era un tipo que se estrellaba cada 2 por 3 con sus aviones, en los que la familia había dicho que le iba a desheredar o estaba zumbado. Sí. Era de una familia bien francesa, pero a él le encantaba volar, era lo que más le gustaba. Y además no tenía ningún problema, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero no tenía ningún problema en tener amigos anarquistas. De hecho, su mejor amigo, que era Leon Bert, era un gran anarquista. Yo creo que se reiría con la novela, yo creo que se lo pasaría bien. Sí, porque es muy respetuosa con el personaje, está tratado muy bien. Principito tiene 2 tipos de lectores, los que odian el Principito y los que aman el Principito. Cuando una novela consigue eso, es porque es una gran novela. Cuando tú te enfrentas a eso, desde luego lo que no puedes hacer es una parodia. Si haces un homenaje, lo haces desde el máximo respeto posible. Él vería su Principito en este Principito, con trazos un poco diferentes, pero tampoco tanto. Ten en cuenta que el Principito original viene a la Tierra, o sea que es un extraterrestre. Ya. Él se mueve de planeta en planeta. No está tan alejado entonces lo que tú has escrito, claro. No. Cuando te pones a analizar el Principito dices que realmente este tipo lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien porque a nadie se le ocurrió pensar nunca que Principito es un extraterrestre. Pues sí, es un extraterrestre que va de planeta en planeta. Está claro que lo hizo bien porque se ha convertido en un personaje universal y una referencia para todos, ¿no? Sí. De todas formas, para leer y entender Principito de Bemoril, ¿es necesario haber leído el Principito o no? No, para nada. Pero para nada. No hay referencias explícitas. O sea, si tú conoces, ya te digo, si tú conoces la obra del Principito, obviamente vas a encontrar más cosas. Por ejemplo, te vas a dar cuenta de que los capítulos siguen el orden de los capítulos de la original. Pero no tiene nada que ver en ese sentido con el Principito, por lo tanto no es necesario. Lo mismo, hay mucha referencia a un montón de elementos de ciencia ficción, lo que te decía antes. Si tú has visto Star Wars, eres seguidor de ciencia ficción, has visto Terminator, te vas a dar cuenta de muchas más cosas de la novela que si no lo eres, pero eso tampoco hace que no puedas seguir la novela. Pues esperemos que la lea muchísima gente. Eso esperemos. Muchísimas gracias, Carmen. A ti.